obviamente nosotros, en este sentido, en nuestra área, ¿no? Debemos, sobre todo, eh, tratar de nosotros controlar en lo que tiene que ver tanto parasitosis internas como externas, en este sentido. Sí, bueno, ¿cuál vendría a ser en todo caso, bueno, nuestra función? Sí, obviamente hacer el diagnóstico, hacer sobre todo, bueno, antes de continuar, ayudarme poniendo por favor presente en el chat. Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que, obviamente, ¿no es cierto?, hacer un diagnóstico previo en laboratorio, que en realidad ese vendría a ser casi nuestro, ¿cómo vendría a ser? La función nuestra, pongámoslo en el sentido, sobre todo de realizar un diagnóstico previo a, antes de aplicar, por ejemplo, algún tipo de tratamiento, pongámoslo en este sentido, ¿sí? Entonces, obviamente, va a la par, ¿no? En lo que tiene que ver, sobre todo, en lo que tiene que ver con la aplicación de un programa de desparasitaciones, pongámosle un programa de vacunaciones y obviamente vitaminizaciones también a los animales que tenemos que hacerle. Y obviamente todo va conjugado, ¿no? Va de la mano en lo que tiene que ver y no queda por demás, sobre todo las, pongámosle las normas o el control que nosotros debemos dar a las diferentes parasitosis, que es muy importante. Hablábamos de la sarna, ¿se acuerdan? Ya vimos algo de la sarna, vamos a ver un poquito más aquí, algo más a detalle. Obviamente, como mencionamos, son microscópicos en este sentido, estos ácaros. Sí, obviamente lo que hacen sobre todo es, o viven en este sentido haciendo túneles en la piel de los animales. Sí, en este sentido los animales que son más afectados son los ovinos y los camélidos, en este sentido, pero no descartamos en lo que tiene que ver, sobre todo sarna en cerdos, en bovinos. Sí, eh, ¿cómo se provoca o cómo se produce en este sentido el contagio? Obviamente el contagio es con otros animales que están infestados. En este sentido, por ejemplo, eh, sobre todo la costumbre que tienen, por ejemplo, los camélidos, sobre todo, estos tienden a tomar baños de tierra, pongámoslo en este sentido, o en revolcaderos que se llama, ¿sí? Y obviamente ahí es donde comienza ya el ciclo de esta parasitosis, pongámoslo en ese sentido. También hablamos, por ejemplo, en equipo, en arneses, ¿no es cierto?, que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Que son en realidad, ¿no es cierto? Vamos a ser vectores también de contagio, el humano también puede ser un vector de contagio, y obviamente em, esta parasitosis se da más cuando son en meses más fríos, hablemos en cuenta, sí, que se pueden dar. Sí, eh, obviamente, si nosotros hablamos que los ovinos, los camélidos son los que más se parasitan en este sentido, ¿no es cierto? Obviamente siempre nosotros hemos hablado de una pérdida económica en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo el valor que pierde, por ejemplo, la lana en las ovejas, la fibra en los camélidos, y obviamente hablamos de lesiones en la piel de las vacas y de las cabras, ¿no? No, en este sentido, si yo me voy desde el punto comercial, ¿no? Obviamente el animal, suponiendo que yo me dedico, por ejemplo, a la venta de animales en pie, pongámoslo en el sentido, se me ocurre. Sí, y obviamente el valor comercial del animalito va a bajar, ¿no? Obviamente un animal enfermo no cuesta lo mismo que un animal sano, que esté con buenas carnes, todo en este sentido. Entonces, estas son consideraciones nosotros que debemos tener. ¿Cuáles son los signos clínicos que tienen en lo que tiene que ver la sarna? Sí, sobre todo nosotros revisemos en lo que tiene que ver o hagamos un diagnóstico, sobre todo revisando en lo que tiene que ver la cabeza, hablamos de las extremidades, el tronco, sobre todo
en la cola, ¿no? También se puede encontrar. Bueno, y en realidad tenemos que ocultar todo el cuerpo del animal, ¿no? Para tratar de observar, ¿no? En lo que tiene que ver. Aquí en este sentido, cómo nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que, el, que está con sarna en este sentido, ¿no? Sobre todo vemos que la piel se ve sobre todo con costras, vemos escamas, comienzan a descamar el animal. Obviamente la piel se engrosa, ¿no es cierto? Sobre todo hay caída de pelo alrededor donde tenemos la sarna, ¿no es cierto? Caída de pelo, de lana, en este sentido. Comienza el prurito que se llama o el picor, sí, los animales comienzan a rascarse, buscan por ahí, no sé, un palo, un clavo, no sé, eso es lo que tiene que ver, y comienzan los animales a rascarse todo el tiempo, ¿no? Y obviamente, si nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en este sentido que ya comienza ya a decaer sobre todo el apetito del animal, ¿cierto? Por ejemplo, ahí va a haber una variación de los parámetros productivos de los animales, ¿no? No sé si me ocurre, por ejemplo, baja de peso, tenemos baja de producción de leche, en este sentido, si se refiere a vacas lecheras, sí. Entonces, es importante, ¿no es cierto? Sobre todo nosotros poder detectar. Sí, entonces hablemos, por ejemplo, del engrosamiento de la piel, porque hablamos que este parásito provoca una dermatitis, ¿no? Una inflamación de la piel. Y en este sentido, hay que tener cuidado, sobre todo si no damos un tratamiento, eh, pongámoslo en este sentido, o preventivo, curativo, en este sentido, ¿no es cierto? El animal puede morir, o sea, si provoca la muerte. Sí, entonces hay que tener mucha precaución y cuidado, sobre todo observación. Recordémonos que yo siempre, como les he dicho, yo recomiendo a mis estudiantes, lo primerito que tenemos que hacer cuando nosotros trabajamos con animales es observar, ¿no? Observar cómo cómo se está comportando el animal, ¿sí? A veces siempre nosotros que salimos al campo, vamos y vemos y no observamos los detalles en este sentido, ¿no? O sea, nos vamos por siempre, por ejemplo, no sé, si me ocurre baja la producción de leche, seguidita es antibiótico, vitamina, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de algún detallito por ahí, a lo mejor no ocultamos bien al animal, ¿sí? No, hay que preguntar, hay que hacer no sé, si me ocurre o sea, tomar o tratar de sacar la información al productor lo más que se pueda, ¿no? Sí, o sea, hagámosle las preguntas, aunque ustedes consideren, como les he dicho, insignificante, preguntemos al productor, ¿no es cierto? Hagámosle una retroalimentación en lo que tiene que ver para que al productor, sí, nosotros, como digo, valga la redundancia, preguntarle, ¿sí? ¿Dónde estuvieron los animales? ¿Qué es lo que ha pasado con sus parámetros productivos? ¿Tiene o no tiene registros? O sea, son situaciones, aunque ustedes consideren insignificantes, van a ser cruciales el momento de hacer nosotros un diagnóstico sobre todo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, preguntemos. eh, Hagamos, recapitulemos, veamos qué es lo que ha pasado con el animal. Sí, entonces, eso es lo mejor que podemos hacer, información. Sí, entonces, si nosotros hablamos sobre todo, recuérdense que nosotros mencionamos, ¿no?, que la zona donde este ácaro produce más daños, pongámoslo en este sentido, no hablamos sobre todo la parte de la cabeza, la cola, y hablamos las extremidades en lo que tiene que ver. Hablamos, por ejemplo, eh, la ingle en este caso, ¿no? En lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver también, son zonas donde nosotros podemos observar. Sí, sobre todo, bueno, nosotros podemos encontrar, como mencionamos, varios estadios de este animal, de este parásito, ¿no? Pongámosle, ¿no?
Sobre todo se puede encontrar estadios de larva, ninfa a adulto, ¿sí? Y hablamos que, como mencionamos, ustedes están leyendo, ¿no es cierto? Sobre todo, estos prefieren, pongámosle, alojarse en zonas donde no hay, o en zonas desprovistas de pelo, lana o fibra, ¿no? Entonces, esas son las zonas. Por eso nosotros vamos a ocultar, sobre todo si mencionamos zonas donde no hay lana, pelo, fibra, ¿no es cierto? Primerito, observar esas zonas. Sobre todo, por ejemplo, la cola, en la raíz de la cola es muy común. Sí, determinar lo que es la sarna, ¿no? En lo que tiene que ver. Si hablamos del ciclo biológico, obviamente, ¿no es cierto? El animal adulto deposita sus huevecillos, como hablamos en los túneles, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver del hospedero. En ese sentido, en la piel del hospedero, obviamente deposita sus huevos. Se desarrolla en lo que tiene que ver ya la fase de larva. Luego tenemos ninfa y tenemos ya la fase de adulto. Entonces, comienza el mismo ciclo en lo que tiene que ver en las pieles de los animales. Y obviamente, como mencionamos, ¿no? Sobre todo en los camélidos, que es muy común, que tienen sus revolcaderos. Sí, entonces ahí es donde dejan contaminando en este sentido las zonas donde los animales van a volver a comenzar el ciclo de este parásito, ¿sí? Como vemos, ¿no? Sobre todo la piel enrojecida en la foto, en la B, por ejemplo, sí, vemos la piel enrojecida, en la cara, en la foto C. Sí, hablamos, ¿no es cierto?, la pérdida del pelo y sobre todo la inflamación, pérdida de la lana. Sí, entonces miren, es sumamente importante. Bueno, a lo mejor a veces nosotros, sobre todo vemos sarna en los perritos también, por ejemplo, perritos callejeros es un vector de contaminación importante en lo que tiene que ver este parásito, ¿no es cierto? Ya prácticamente sin pelo, todo el lomo de los animalitos, una dermatitis severa en lo que tiene que ver, ¿no? Entonces sí es sumamente importante nosotros conocer esto. ¿Sí? ¿Tienen hasta ahí alguna inquietud, algún comentario, algo que quieran aportar? Inge, esto también tiene que ver con el clima. Claro, nosotros mencionábamos anterior, ¿no? Que sobre todo este parásito se desarrolla más o pongámosle, tiene que ver más, o se presenta con más frecuencia, pongámosle en épocas frías, ¿sí? Bueno, en realidad sí, aquí tenemos más ocurrencia de este parásito aquí en la zona en la zona sierra, sí es más común. Sí, no sé si han visto ustedes de pronto en animales allá en el oriente. ¿Han observado algún animal? Sí, yo sí, Inge. Ya, por ejemplo, bueno, en las aves, en las avecitas también es muy común la sarna también. Sí, los que tienen ahí gallos finos, sobre todo en la cara, en los barbillones de las aves de combate, también es muy común que caiga este ácaro, ¿no? Sí, es muy importante. No, no he visto, Inge. Bueno, no he En, visto. en la cara les No, sabe caer. Yo, no, yo he no he visto, visto. yo he visto aquí en la cara de las aves de pelea. Sí, por lo general comienza una descamación en la cara y de ahí se le vaya a la parte de la cresta. Yo he visto aquí, ¿no? En el oriente no. Yo he visto aquí. Bueno, y en realidad a mí siempre me preguntan tratamientos, ahí lo que se les envía son las cremas por ejemplo, ahí por ejemplo, perdón, no es las cremas, es para los hongos, es las cremas. Para sarna, por ejemplo, lo que se les envía hay una ivermectina que es oral. Entonces son unos goteritos de ivermectina y se les da unos 2 gotitas, 3 gotitas y listo, y se controla, ¿no? O de no, ya vienen pastillas que son con ivermectina para los gallos finos. Entonces también se les puede ayudar, ¿sí?
Sí, no sé, algo que quieran aportar. La ivermectina actúa de forma de antiparásitos externos, ¿verdad? Claro, la ivermectina es un desparasitante interno y externo. Sí, actúa para lo que son nematodos, éstodos y en lo que tiene que ver para parásitos pulmonares, pero también ayuda a lo que son, sobre todo, parásitos externos. Sí, para lo que es sarna, funciona súper bien. Sarna para garrapata, sí, controla también algo Sí, sarna y garrapata en lo que tiene que ver. Sí. Bueno, sobre todo la ivermectina, hay varios tipos pongámosle, de presentación, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la especie, hay oral, hay tópica, inyectable, ¿no? O sea, hay varias presentaciones. Sí, en este sentido, justo estaba viendo unos reportajes y tendrá mucho cuidado que hay personas que están, eh, pongámosle, sobre todo sin base científica, ¿no? Que están inyectando a personas. Entonces, en este sentido hay que tener cuidado, ¿no? En lo que tiene que ver, no hay evidencia científica, sobre todo de la efectividad de este desparasitante para lo que es, por ejemplo, el COVID. Lo que he escuchado también que están utilizando algunos pseudomédicos en lo que tiene que ver para el tratamiento del cáncer, dice que están utilizando también la ivermectina. Pero bueno, en realidad, como les digo, no hay base científica, ¿no? En lo que tiene que ver del uso de este tipo de productos. Entonces, hay que ser, sobre todo, hay que ser cuidadosos, ¿no? En utilizar productos que no han sido probados, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación nada más. ¿Sí? ¿Alguna? Una pregunta. Sí. Yo también leí que, o sea, se puede ayudar así a combatir la sarna o sea, haciéndole bañar al animal con un jabón antiséptico, creo que era, y agua, y así se le lava bien, 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 y de ahí se le ponía el remedio, cualquier remedio que haya recetado el veterinario. No sé si esto también ayuda o no. Bueno, en realidad sí, lo que se puede hacer, por ejemplo, aquí en el campo, lo que se hace es lavar bueno, no sé, ustedes que conocen más, aquí, por ejemplo, tenemos el matico, no sé si han escuchado ustedes del matico. El matico es una planta que ayuda para desinflamar. Es desinflamatorio y funciona súper bien. Es una plantita que ayuda para desinflamar y es antiséptica. Entonces yo, por ejemplo, lo que les hago es, les envío, por ejemplo, a los que se les asesora, les digo, por ejemplo, para heridas, funciona súper bien, un lavado para heridas, como tú mencionas alguna herida, en lo que tiene que ver superficial en este sentido, ¿no? Un lavadito con agüita de matico y se puede utilizar cualquier tipo de antiséptico, ¿sí? Pero bueno, en realidad el lavado o lo que se hace también, hay jabones, ¿sí? Por ejemplo, no sé si habrá, a ver, no he visto tiempos, no sé si saldría del mercado, pero hay un jabón que se llama jabón el Asuntol, no sé si han visto ustedes, es para los perritos sobre todo. Sí, o antes venía, por ejemplo, el asuntol en polvo, que eso se preparaba en agüita y se les hacía baños a los animales y funcionaba súper bien, por ejemplo, para control de parásitos externos. Pero no he visto ya en polvo, ya creo que salió el jabón asuntol, no he visto tampoco tiempos, no sé si existirá todavía. Pero bueno, en este caso, en realidad lo que tenemos que hacer es el tratamiento, o sea, con el diagnóstico, ¿cómo vendría a ser? Certero, sí, dando un diagnóstico certero de la parasitosis que está con el animalito. Obviamente sí podemos ayudarles, sobre todo como mencionaba la compañera, ¿no? Hacerles un lavado, sí, no sé, con algún jabón antiséptico que se puede encontrar, pero en realidad eso no va a ayudar o sea, vendría a ser como un paliativo, ¿no?
porque obviamente no vamos a eliminar en este sentido el ácaro, tenemos que ser más específicos y utilizar el producto para eliminar este parásito, ¿no? En realidad, lo que se utiliza es la ivermectina en campo, ¿no? Sí, o podemos utilizar también, déjenme ver, no me recuerdo si el negubón, ahí el negubón son desparasitantes en base son en base a fósforo, me parece que se puede utilizar también para el control de sarna, pero no estoy muy seguro, ese es para baño. Pero ojo cerrado, como les digo, si ustedes determinan que mi animalito está con sarna, yo me voy directamente a utilizar ivermectina, que eso es lo que le va a ayudar. Como les digo, la vía puede ser de vía tópica, vía oral o puede ser inyectable. ¿Sí? Entonces, ahí sí va a depender, ¿no? Por ejemplo, hoy día vienen para los perritos, vienen, por ejemplo, ivermectina en tableta, ¿no? Que son sobre todo de larga acción. Entonces se puede utilizar. Y obviamente en ganadería lo que hacemos es inyectable. Los niveles o la concentración de ivermectina varían desde el 1% al 3,15%. Sí, va a depender también bastante del vehículo en que está, en el que viene o el excipiente en que viene la ivermectina, ¿no? Que eso es lo que va a ser la duración o el efecto de la ivermectina en el organismo del animal. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Sí, o sea, como les digo, lo que nosotros podamos hacer, miren, mientras más hay, más, ¿cómo vendría a ser? Si nosotros podemos ayudar a nuestros animalitos en este sentido, eh, o sea, hagámoslo todo lo posible por darles, no sé si conlleva la palabra, darles bienestar, tratar de curarles, que es nuestra función, ¿no? El curarles, el ver que, a ver, déjenme ver. Sí, tenemos por ejemplo el negubón, si han escuchado del negubón. Sí, Ah, por ejemplo, el negubón, sí, ese sí hay, ese sí hay aquí, yo sí he visto. Ya les voy a, ya les voy a presentar voy a seguirles en el chat, para los que no conocen. más antes se utilizaba para tratar a los tupes acá en el ganado bovino. Sí, sí, o sea, funciona tanto para parásitos internos como externos. Sí, entonces, en realidad se le puede dar, sobre todo, es para, actúa tanto interno como externo, ¿no? En lo que tiene que ver, es un desparasitante que ha sido usado eh, es muy difundido su uso, ¿no? Entonces ya si, como decía, me parece que Leandro es el que hizo el comentario, ¿no es cierto? Sí, lo que se hacía es hacerle un preparado y ponerle directamente en el tupe, ¿no? Así era como funcionaba, ¿no, Leandro? ¿Cómo funcionaba? Sí, sí, se lo ponía y ya, y salía rápido el tupe. Y mire, yo por ejemplo, una vez me acuerdo en la estación Pastaza, justo que me acuerdo del tema que dices tú, se le había entrado, me acuerdo un trabajador, se le había parasitado el tupe en el brazo del trabajador, pues estaba en el brazo, ya estaba adentro, ya la larva, pues. Y le vimos puesto que estaba, yo le vi que estaba puesto, le vimos que puesto con una hoja de plátano. Entonces él mencionaba que se ponen unas gotitas de cómo es a ver, ¿de dónde era que? Salía una agua lechosa del plátano. Y esa agua le ponían en el tupe y decía que salía el tupe ahí, ¿no? Eso me decía, no sé qué decía esto ahora, pero yo le vi que en el brazo estaba puesto y decía que se ponía unas gotitas de estas,
esta solución lechosa que salía del plátano y era para control de ese, no sé qué, o cómo controlan allá, por ejemplo, algo que sea no tradicional, por ejemplo, qué control hacen que no sea químico, alguien que tenga experiencia, que nos cuente. Para el tupe solo, de ahí yo no conozco más. Inge, pero hay unos, digamos, no sé si es lo mismo el tupe con el absceso que salen. No, el absceso es una cosa, el tupe es otra cosa. Ah, No, sí son diferentes, son. El absceso en realidad se puede provocar, no sé, si me ocurre eh, por ejemplo, lo más común, una aplicación de una inyección mal aplicada, valga la redundancia. Sí, o por ejemplo, a veces utilizan, por ejemplo, agujas muy cortas cuando en el producto te dice inyección intramuscular profunda. Sí, entonces a veces se provocan estos abscesos y obviamente comienza a haber pus. Entonces, bueno, ese es son otras situaciones que otro tipo de tratamiento, no en realidad por parasitosis. Entonces, por ahí más o menos vendría, ¿ya? No sé, ¿alguien alguna duda, algo? No, todo bien. Listo. Miren, mire, por ejemplo, en la cola lo que mencionábamos, ¿no? La presenta, sobre todo la alopecia que se llama, ¿no? La pérdida de pelo, ¿sí? Y como mencionamos, o por ejemplo en la foto izquierda también ya tenemos también ya la caída de pelo, pongámoslo en el sentido, la inflamación de la piel o la dermatitis, ¿sí? Entonces miren, es importante, ¿no? Sobre todo como mencionábamos que este ácaro tiene la preferencia de invadir, ¿no? En este caso, zonas que no tienen pelo, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de la sarna? Sobre todo vamos a hacer primero, ¿no es cierto? Una evaluación en lo que tiene que ver el 10% de los animales del rebaño. Sí, bueno, en este sentido, consideremos sobre todo, ¿no? En lo que tiene que ver ya donde tenemos sobre todo eh, un- una densidad o el número de animales considerable, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Pero si yo tengo unos pocos animales, pongámoslo en este sentido, no, yo puedo hacer como les digo, yo puedo solo eh, revisar a todos prácticamente, ¿no? En este caso, dependiendo del volumen o la densidad, ¿no? ¿Qué es lo que más se utiliza en este caso, ¿no es cierto? Productos en base a la ivermectina. Sí, vamos a verles qué productos tenemos. ¿Cuál han escuchado ustedes? ¿Alguien que conozca? Sería bueno que ya conozcan ustedes, se sigan familiarizando, sobre todo con los nombres comerciales. ¿Cuál han escuchado ustedes? El Doramil, Déjame ver el Doramig, no me recuerdo, pero el Doramig me parece que es ivermectina. y que eso nos dieron como, verá, yo tuve de problemas de murciélagos, o sea, pero eran de los que chupaban sangre y venían a los cerdos. Entonces encontrábamos al siguiente día puro sangre, pensabas que se peleaba, pero ha sido el murciélago. ¿Ya? Porque lo encontrábamos que han sabido dormir en la bodega de los balanceados. Mm, Entonces estaba puro sangre y nos dijeron que nos pongamos Doramil. Eso era, pero no vale para el murciélago. Pero bueno,
Esa era Eh, también, pero como la ivermectina, algo así parecido. El sí, Doramil. pero eso te digo, pongámosle que el Doramig es una, pongámosle, viene a ser es una parte de la familia o es un derivado, no es como derivado, sino es una familia de las ivermectinas, pongámosle en ese sentido. Sí, no es lo mismo, pero sí hay otras ivermectinas que se pueden utilizar, sí, que ya tienen que conocer, sobre todo las que son comerciales. Hay el Ibermig, por ejemplo, ese sí hay aquí, que ya viene con vitamina D3D, también ese sí he utilizado y ese funciona bien. Ya para que se sigan familiarizando, ustedes ya tienen que familiarizarse sobre todo con las moléculas y los nombres comerciales. Sí, ¿cuál más Bueno, hay? también tenemos el Iberox, que hay en ¿Cuál? gotero y en jabón. Iberox, Iberox. Ese no he visto. Iberox, sí. Hay en gotero y en jabón. O también tenemos el Ibomec. Bueno, no sé Bueno, si aún existirá eso. el Ibomex sí hay todavía. Ese sí hay. Ah, el Iberox también ha habido en jabón. Pero ese no es, pero el Iberox es para humanos. Para humanos, No, profe, para animales es. no, yo veo que es para humanos. No, pero hay uno que es para animales o incluso para los perros, como dice usted, para bañales. Pero yo veo que ha habido una loción, hay un shampoo, hay jabón y hay tabletas de Iberox. Y parasitario tópico dice, pero no me dice que es para uso animal. Ha habido hasta en vasito. Ese liberó también sí se debe comprar nomás, pero como si para humanos. No sé, no sabía que hacía para humanos. Sí, veo que ha sido para humanos, no es para uso animal. El Iberox. Yo recién escucho a ver qué me dicen ustedes, pero no. Jabón medicado, ivermectina 0,8%. Este no es para uso animal, es para uso humano. No, pero hay uno, porque incluso nosotros compramos una vez así con mis papás, para ¿Ya? eso mismo, y el doctor, bueno, en una farmacia nos dieron eso. Pero en una farmacia Bueno, de me imagino que, no, de una veterinaria, pues. serio. No, yo primera vez que ustedes me dicen, yo no he escuchado, miren. Para piojos también ha sido, miren, pero shampoo. Miren, ha habido shampoo. Pero eso yo también sí me llama la atención. Yo no he escuchado esto, ya me voy a ir a averiguar. Ahí está, miren, ha habido shampoo. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Como mencionamos, obviamente evaluar al animal, sobre todo, pongámosle una evaluación general, ¿no? En donde tiene que ver, sobre todo, por ejemplo, podemos hacer un análisis físico, un examen físico en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido también nosotros debemos prepararnos, obviamente va a ser una persona que esté capacitada, ¿no? Eh, ahí ya va a depender si nosotros podemos evaluarle, obviamente, si observa, vamos a ver animales a simple vista, ¿no? En realidad que no necesitan, eh, pongámosle una evaluación exhaustiva, ¿no? No tiene que ver. Bueno, ya la posición en que nosotros que le examinemos, ¿no es cierto? Puede ser de pie o lo podemos tumbar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nada más es nosotros vamos a determinar en este sentido, ¿no? El grado, sí, de afectación que este tiene o de infestación, ¿no? Que puede ser leve, moderada o grave, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede aquí, ¿no es cierto? Esta gráfica es sumamente importante y clara, ¿no? Entonces aquí sí va a determinar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo veo solo una zona que esté afectada, yo puedo decir que es una infestación leve. Si vemos a dos, yo puedo decir que es ya moderado y obviamente más de dos zonas ya puedo decir que es una afectación grave.
Sí, este cuadrito es muy importante y es una guía para nosotros poder determinar, en este caso, el grado de infestación. ¿Sí? Entonces, con eso ya obviamente yo puedo determinar incluso, bueno, hay que tener, lo que también tenemos que hacer, sobre todo si nosotros vemos, pues, déjenme ver si les consigo una imagen que, por ejemplo, se pueden, se pueden provocar, por ejemplo, una, como les mencionaba, una dermatitis, ¿no? Entonces, la dermatitis es una inflamación de la piel, sobre todo que se provoca por los ácaros, déjenme ver. Esta es una foto bien. Déjenme ver. Espérenme un ratito, les comparto. Miren, por ejemplo. Sí, entonces miren, ese perrito se llama dermatitis y ya es producida por ácaros, es sumamente severa y grave. Sí, entonces aquí ya tenemos que hacer un tratamiento ya con, sobre todo con antiinflamatorios y con corticoide, por ejemplo. Ahí podemos utilizar, por ejemplo, la dexametasona, ¿sí? O ya hay, sí, sí. Entonces, en este sentido, podemos nosotros, sobre todo, hacer un complemento con la utilización ya de desparasitantes en este sentido y obviamente hacer un tratamiento conjunto con desinflamatorios para desinflamar la piel, ¿no? Que obviamente se recuerdan, la dermatitis es una inflamación de la piel. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, muchachos. Inge, la dexametasona, ¿qué es? ¿Antiinflamatorio o...? Sí, la dexametasona es un desinflamatorio corticoide, es un corticoide. Sí, tenemos la dexametasona, la betametasona, tenemos la flumetasona. Entonces, mucho cuidado, bueno, sobre todo eh, en este sentido de no utilizar sobre todo corticoides en animales que estén gestantes, ¿no? Porque puede provocar aborto. Ojo, mucho cuidado, sobre todo lean el producto, ¿sí? Entonces, eso hay que tener sobre todo el cuidado porque podemos provocar un aborto. Sobre todo existen, por ejemplo, antibióticos, Dije, ¿sí? ¿qué significa corticoide lo que dice? Corticoide. O sea, a ver, corticoide, ¿qué vendría a ser? Eh, sería la estructura, el corticoide. O sea, es un esteroide. Sí, es un esteroide. O sea, eso es la estructura bioquímica, vendría a ser, ¿no? En este sentido. Sí. Entonces, eso es. ¿Ustedes ya recibieron bioquímica o están recibiendo bioquímica? Estamos recibiendo. Eh, a la profesora de bioquímica pueden preguntarle qué es un esteroide, porque eso se ve en bioquímica. Yo en realidad ahí sí me cogieron en roja porque no, ya es ya cuestión bioquímica, ¿no? Pero bueno, lo que sí estoy seguro que es un desinflamatorio esteroidal, ¿no? Porque de ahí hay otros tipos de desinflamatorios que son no esteroidales. Por ejemplo, tenemos del diclofenaco, tenemos el flunixin, tenemos del meloxicam, el ketoprofeno y ciertos tipos y hay otros tipos de desinflamatorios que son no esteroidales, ¿sí? Pero los esteroidales por lo general provocan aborto. O lo que deben haber escuchado, por ejemplo, ustedes este rato están dando tratamiento, por ejemplo, para a pacientes con COVID con la dexametasona, por ejemplo, ¿sí? O miren, a ver, yo les voy a leer.
Los corticoides, dice, son similares a las hormonas que producen las glándulas suprarrenales para combatir el estrés relacionado con enfermedades y traumatismo. Reduce la inflamación y a la vez afectan el sistema inmunitario. Es posible, bueno, eso vendría a ser. Por ejemplo, este tratamiento es para la artritis, por ejemplo, que se pueden utilizar para artritis, utilizan mucho corticoide. Entonces, bueno, en este sentido, yo también lo que he leído de los corticoides, sobre todo que el, no hay que hacer un uso muy frecuente o continuo de los corticoides porque en realidad pueden afectar a futuro o afectan sobre todo absorbiendo el calcio de los huesos. Sí, entonces eso es lo que yo he leído y lo que les puedo eh, algo aportar, ¿no? Pero si pueden preguntarle a la compañera o compañero de profesor de bioquímica o en farmacología también me parece que se ve eso, entonces ahí que para que se saquen un poco más de la duda. No sé, algún comentario, algo. Bueno, y que yo ya vi eso, también nos hablaban que eso también afecta al sistema inmunológico, también al corazón y a la piel en algunos casos, del uso constante del corticoide. Ah, claro, sí, sí. eh, en realidad sí es, como te digo, sobre todo en realidad el uso en lo que tiene que ver, el uso continuo es muy, no es, ¿cómo vendría a ser? No es muy recomendado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros Profe, hacemos, eso se aplica por falta, ¿no? Porque según estaba viendo lo que son las glándulas suprarrenales, dice que están ubicadas en la parte de cada riñón. Bueno, claro, esas son las que producen lo que es el cortisol y las hormonas sexuales. ujú, sí, claro, en realidad, por ejemplo, siempre el tratamiento, si ustedes van a hacer tratamientos con corticoides en los animales, ojo, en los animales, sí, háganle en progresivo, ¿no? ¿Progresivo a qué me refiero? O no, no, a ver, no sería progresivo, ¿cómo vendría a ser? Intercalado también, no sé si venga la palabra intercalado. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si el tratamiento va a durar 3, 4 días con corticoide, por ejemplo, el primer día, si la dosis es de acuerdo al peso, ¿no? Si el primer día les da 10, le ponen 10. El segundo día bajan a 8, el tercer día bajan a 6 y el cuarto día a 8. Pues más o menos así es el tratamiento que se les da. O siempre esa es la recomendación que se hace, ¿no? Sí, eso sí tienen que estar pendientes. Sí, ¿alguien más? ¿Algún aporte? ¿Algo que han leído? ¿Alguien? ¿Algo más? Profe, entonces, en sí, lo que dice usted, lo corticoide sería como quien dice algo de, como quien usted le suministra al animal para combatir el estrés que está produciendo la enfermedad, ¿verdad? En ese sentido, sí, la idea también es como mencionaba antes Pablo, me parece que intervino. Sí, profe, sí. Entonces, en este sentido, lo que dijo Pablo, por ejemplo, la idea es ayudar al sistema inmunológico también, ¿no? Entonces, obviamente vendría a ser en este sentido la utilización. O sea, en realidad hay que tener mucho cuidado y saber sobre todo cuándo utilizar este tipo de desparasitantes, perdón, de desinflamatorios. Sí, o sea, ese es hay que ser preciso y saber cuándo utilizar este tipo de desinflamatorios. Sí, pero por lo general cuando tenemos, por ejemplo, dermatitis, yo sin dermatitis, sí, siempre se utiliza corticoides. O sobre todo, por ejemplo, corticoides utilizan bastante en equinos para lo que es, por ejemplo, problemas de articulaciones, inflamaciones de las articulaciones. Sí, entonces hay, por ejemplo, betametasona, flumetasona se utiliza bastante en caballos. En caballos sí es muy común, sí, o como mencionábamos hace un momento que yo les leí la información, sí, es muy común la utilización esta. Sí, no sé, ¿alguien más? ¿Y qué tan eficiente es la permetrina? ¿La qué? Permetrina.
Permetrina, no he escuchado sinceramente. Léeme si tienes algo de ahí de información. Bueno, yo según lo que sé es que es para el tratamiento en los caballos, tratamiento de la sarna. Por eso decía qué tan eficiente puede ser en comparación con otro medicamento. En, en realidad no he escuchado yo de la permetrina, sinceramente no. A ver, yo en lo que yo he visto, sobre todo que, a ver, lo más común que hemos utilizado nosotros en campo es sobre todo lo que es la ivermectina, dorramectina y las abamectinas. Ya en realidad los nombres comerciales ya vendrían a variar, ¿no? Dependiendo de la casa comercial, pero en principio es activo. Pero así como mencionas tú, la permetrina no he escuchado yo, o por lo menos no he visto para uso veterinario algún producto que tenga este principio activo. No he escuchado sinceramente. O también lo que sucede aquí, en este sentido, por ejemplo, también, bueno, por ejemplo, hay productos que no llegan acá al Ecuador. Sí, entonces hay otros productos que en realidad, por ejemplo, los encontramos en Perú o los encontramos en Colombia, en Argentina. Miren, por lo general la mayoría de laboratorios que tenemos aquí, sobre todo de medicina veterinaria, casi pocos son nacionales. Sí, por ejemplo, los nacionales son varios moléculas que se maneja aquí, sobre todo en lo que es producto nacional. Entonces, no, pero lo que me mencionas tú, sí, no he escuchado yo, sobre todo de uso veterinario, no he escuchado, sinceramente. Pero si hay experiencia en algo de eso, no sé si nos puedes compartir más bien. Inge, yo he visto que un tío mío que trabaja con ganadería en animales charolais, ¿Ya? él utiliza la permetrina en casos de sarna, porque es a base de sodio, el mismo que bloquea el sistema inmunológico. ¿Ya? Solo eso es por lo que él utiliza y bueno, él no le dice que es mejor que la ivermectina. Ya no, en realidad no, como te digo, no he escuchado yo un producto comercial y de uso veterinario que tenga este tipo de molécula, ¿no? No sé, a lo mejor, miren, a veces lo que hacen, por ejemplo, bueno, en realidad la ivermectina de uso veterinario es la misma molécula que se utiliza en humanos, por ejemplo. Lo que varía nada más son los vehículos o el excipiente y son las concentraciones, de ahí sí es lo mismo, pues, lo que se utiliza. O si yo utilizo una, no sé, a ver cuál, por ejemplo, una oxitetraciclina en humanos es la misma molécula en animales, pero lo que varía son solo en realidad los vehículos y las concentraciones, nada más, ¿no? Pero como te digo, a veces lo que se hace, por ejemplo, yo lo que he visto el trabajo de algunos veterinarios, sobre todo en mascotas, la mayoría de medicación que envía el veterinario a veces es de uso humano. Por ejemplo, para lo que es para gastritis, por ejemplo, la ranitidina, he visto que utilizan bastante los veterinarios para perritos. Ranitidina y así cremas que son tópicas para por ejemplo, control de hongos y sarna en humanos, lo utilizan también en animales. Pero lo que veo, lo que me dices tú, por ejemplo, yo lo que leo aquí es que la permetrina es viene en crema. El escabizambe o que dice permetrina crema. A lo mejor utiliza esa para la misma crema, no sé. Lo utilice así porque dice permestrina crema, dice al 5%. Sí, es una pomada. Sí, porque veo que es en crema. Y dice farmacias del ahorro, dice, no sé, porque sí, el escabizán. Ay, pero muy bueno, interesante. Incluso yo he visto que incluso algunos, por ejemplo, algunos medicamentos son las concentraciones para humanos mucho más alto que en animales. Este es el escabizán, se ha sabido llamar, no sé si será la misma, pero bueno, interesante conocer, sobre todo
claro. Por ejemplo, siempre o leamos o traten ustedes de consultar sobre todo, por ejemplo, para que no quedarnos con la duda, revisen la concentración de un medicamento para humanos y la concentración de medicamentos para animales. Incluso la de humanos a veces es mucho más alta que para animales, pero son las mismas moléculas, o sea, en realidad son las mismas moléculas, ¿no? Sí, antes de pasar, ¿alguna pregunta ahí? ¿Algo? ¿Alguna duda que les quedó? ¿Qué opinan? Inge, el escabizán y lo que dijo la compañera, la permitrina, Sí, es para uso de sarna, ¿no? así le veo, pero a ver, aquí lo que encuentro me parece que para animalitos, para mascotas, algunos, algunos productos son que tienen en su composición, por ejemplo, veámosle. A ver, fipronil, a ver, por ejemplo, miren, ahí a ver, déjenme ver si es este. Esta, por ejemplo, el Advantix dice. Este, por ejemplo, tiene la permetrina que mencionó hace un momento la compañera. Hay unas front, frontline dice. Tiene fipronil y tiene permetrina, sí. Ya les voy a compartir. Y esta sí debe haber, esta sí es de uso veterinario, por ejemplo. Pero es en tabletitas para mascotas, sí. El escabizán ese que mencionó hace un momento Wendy, sí es para, ese sí veo que es en crema, pero este ahí es para uso humano, pero funciona para uso, hay uno que sí, yo lo que no encuentro es para ganado, no encuentro para ganado. Hay unos que son tópicos, pero no los hay aquí, yo no les he visto aquí sobre todo, como les digo, yo vendo lo que son productos veterinarios, pero yo no he visto esto. Hay una de uso veterinario, pero esa no hay aquí. ¿De dónde, de qué país será? De México es este. Este es mexicano. Ujú. Forte 4 dice permestrina al 4%, pero este es en México. Ya le voy a preguntar a un coleguita para ver qué me dice de esta permetrina, a ver qué me habla. Sí, ¿alguien más? ¿Algún aporte? ¿Algo que tengan? ¿Comentarios? Bueno, continuamos. Vamos a ver algo de las garrapatosis. Ya vimos, ¿no es cierto? Ya ustedes más que todo están eh, más familiarizados con este tipo de parásito, ¿no? Sobre todo que en este caso esta garrapata, sobre todo este parásito es succionador, ¿no es cierto? Succiona la sangre del hospedador. Y en este caso, sí, cuando ya están, hablemos en este sentido, como mencionamos, ¿no es cierto? Llenos, estos caen al suelo, ¿no es cierto? Y se contaminan en los pastos, ¿sí? Donde estos pueden permanecer, como mencionamos, por muchos meses sin necesidad de alimentarse, ¿no? No sé si han observado ustedes, ¿sí? Puede transmitir enfermedades. ¿Se acuerdan qué enfermedad era la que transmitía la garrapata? Era la babesia. Sí, la babesiosis, ¿no? Sí, también me parece que también transmite la anaplasmosis en este sentido, pero bueno, la babesia o se ha mencionado la fiebre de garrapata, sí, es muy importante y puede sobre todo producir la muerte del hospedador. Las pérdidas son muy importantísimas, tanto de carne, lana, leche, sobre todo por la alteración de la, de la piel, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el ciclo biológico de la garrapata? Hablamos de 4 estadios, en este sentido, huevo, larva, ninfa y adultos.
Sí, en este sentido los machos y las hembras hablamos morfológicamente son diferentes y el ciclo inicia sobre todo cuando las larvas se adhieren a un animal. Sí, las hembras en este sentido repleta de huevos, pongámoslo en ese sentido, ¿no es cierto? Depositan los huevos en el suelo y esta puede, sobre todo hablamos que una hembra o una garrapata puede producir hasta 3.000 huevos, que es muy importante, ¿no? Que mencionamos que puede sobrevivir hasta 146 días más o menos en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, en el suelo de los huevos. ¿Sí? Entonces, miren, esto sí es sumamente, son imágenes terribles en lo que tiene que ver de las garrapatas, sobre todo que están adheridas en lo que tiene que ver en la oreja, en el cuello, donde se observa más. Sí, y aquí podemos mencionar también que esto puede pasar de un animal a otro en este sentido, ¿no? Sí, eh, sobre todo aquí hablamos igual que la parasitosis anterior, ¿no? La observación en este sentido, sobre todo los animales comienzan a rascarse, a morderse, ¿no? Que pueden ser los primeros síntomas en lo que tiene que ver, ¿sí? Bueno, sobre todo identificar bien, ¿no es cierto?, qué tipo de parásito es, ¿no? En este caso, si puede ser garrapata, puede ser sarna. Identifiquemos bien. O sea, por eso, como les he mencionado, ¿no es cierto?, la observación es sumamente importantísima en este sentido. Bueno, sobre todo hablamos que en este sentido, sí, estas parasitosis, pongámoslo en el sentido, la garrapata sobre todo tiene más incidencia dependiendo de las condiciones climáticas también. Sobre todo hablamos de temperaturas superiores a 25 grados centígrados y humedad relativa alta. Sí, es donde obviamente comienzan a aparecer las larvas de la garrapata, donde estas larvas, como mencionamos, pueden sobrevivir, hablamos 240 días más o menos. Aquí en este sentido, estas larvas hablamos que tienen 3 pares de patas, ¿sí? Donde estas están ubicadas, hablamos en el borde del pasto o en las puntas del pasto, ¿no? ¿Sí? Eh, Posterior ya cuando la garrapata ya se ha localizado, ¿no es cierto?, en el animal o en este caso en los bovinos, ya muda de estadio, ¿no? Ya muda lo que es a ninfa, hablamos con 4 pares de patas, sí, donde ya se puede sobre todo observar pequeños granos, mencionamos de más o menos de 1 a 2 milímetros de tamaño. Y posteriormente, ya muda a estado adulto, ¿no es cierto?, una semana más tarde, donde ya llegan al tamaño adulto, pongámoslo en este sentido, ¿no?, que es más o menos de 8 milímetros, y obviamente están listos, como mencionamos, para desprenderse del animal y comenzar a poner huevos en el suelo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo? ¿Algún aporte? Sí, Inge. Dime. No, Para no acabar, sino para evitar que siga produciéndose más las garrapatas, era acabar con el ciclo de ellas, ¿no? Pero Claro. no sé cuál sería la mejor manera para acabar con la garrapata. Tal vez solo cambiar el pasto. Bueno, verán, en este sentido, por ejemplo, eh, sobre todo hablamos que la garrapata bueno, en este sentido se desarrolla más en climas tropicales o cálidos, si hablamos que se desarrolla o las condiciones favorables para esta es 25 grados centígrados, ¿no es cierto? Sobre todo costa y oriente. Eh, la mayor parte o donde estos tienen más, ¿cómo vendría a ser? O donde los animales son más propensos es sobre todo en pastos que son introducidos o en pastos bajos. Sí,
por ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, pastos altos, hablemos como tipo gramalote, por ejemplo, sí, hay menos incidencia, pongámoslo en este sentido, de garrapata, ¿no? Sobre todo, ¿cómo vendría a ser? ¿O por qué creen ustedes que hay mayor o menor incidencia en lo que tiene que ver donde tenemos pastos altos o pastos bajos? A ver, ¿qué han escuchado ustedes? A ver, ayúdenme ustedes también ya. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué experiencia tienen? Profe, es que sí, en los pastos bajos, como quien dice, el animal está en contacto, o el te imagines en lo que es el gramalote, sale una sola el tallo para arriba, o el de acá sería como tipo césped, algo así, donde por ende la garrapata tiene a adherirse sería a las patas de los animales. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, miren, en realidad, bueno, aquí vamos nosotros a tener ciertos tipos de contradicciones, ¿no? Sobre todo, eh, cuando hay mayor incidencia, sobre todo hablamos de pastos que son bajos, ¿no? Y la idea es romper el ciclo. ¿Cómo vendría a ser romper el ciclo? ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Qué es qué trabajo hacían? ¿Se acuerdan? ¿Qué trabajo se hacía, por ejemplo? Fumigar la zona sería, profe, Perdón, fumigar la zona, no, fumigar la zona. no tanto era la fumigación. Lo que La se hacía, rotación de pastos. hablamos de la rotación de pastos, por ejemplo, introducir, por ejemplo, por ejemplo, con rastra, sí, pasar una rastra en el potrero. Bueno, consideremos, bueno, o sea, en realidad a veces uno también se habla y se considera algunas cosas que a lo mejor ustedes dirán, "Chuta, está este man loco", así dirán ustedes. Pero, por ejemplo, son consideraciones que se hacen en otros lugares, ¿no? Que a lo mejor no se adapte a su zona, ¿no? Me refiero sobre todo, por ejemplo, que cómo es la crianza por ejemplo, de ganado de carne en Morón. Sí, o sea, la mayoría no maneja, por ejemplo, bueno, de manera intensiva, no, sino semi-intensiva o de manera extensiva. O sea, por ejemplo, no manejan cercas eléctricas, no tienen definido, por ejemplo, sus potreros, sus pastizales, sí, no tienen lotes de pastizales. Manejan no sé si son introducidos o pastos naturales, pero por lo general lo que más manejan, por ejemplo, es el gramalote, ¿no? Que es sumamente alto y no da chance a este tipo de infestaciones, porque a lo mejor la garrapata no tiene chance a subir, ¿no es cierto?, a la parte más alta del pasto y obviamente no tiene, o sea, no tienen facilidad de parasitar, ¿no? Por eso que la mayoría tiene pastos altos y no tiene pastos bajos introducidos, por ejemplo, como unas brachiarias, que las brachiarias en general son bajas y tienen más chance a parasitar a los animales. Pero bueno, hablábamos de labores culturales, por ejemplo, como nosotros introducir, por ejemplo, una rastra para poder nosotros virar en este sentido, vendría a ser la tierra, ¿no? Y tratar de enterrar a lo que tiene que ver, hablamos a los huevos o en este sentido a las larvas de las garrapatas. Entonces hablamos de labores culturales, incluso se habla de control biológico, ¿no? Hay ciertos tipos de hongos que se pueden alimentar. Bueno, tanta cosa que se puede hacer, ¿no? Pero obviamente, eh, en este caso, no sé, esas solo son las recomendaciones de lo que se puede hacer. Pero ahí sí, no sé, ustedes dirán, ¿qué han escuchado? ¿Qué control se hace, por ejemplo, en Morona? A ver, alguien que me pueda ayudar, ¿qué ha escuchado? Ingeniero, acá en una lechería de acá de Sevilla, hacían lo que es fumigaciones cada que los animales llegaban a la ordeñadora, pero no le veo eso o sea, algo que vaya a solucionar el problema. ¿Ya? Pero fumigaciones en el pasto, No a los animales. ya, o sea, solo fumigaciones nada más, ¿no?
Fumigaciones, baños, sí, o sea, es control nada más, ¿no? O sea, son tratar de hacer, yo lo que he visto, por ejemplo, es sobre todo, por ejemplo, piscinas donde tienen desinfectantes, por ejemplo. Pasan por una piscina, o hoy día lo que he visto es más o menos como las cabinas de desinfección. Déjenme ver si les puedo compartir. Ya que estaban promocionando, donde se le conecta a una bombita, se le conecta a un motor con un tanque y nada más, ya desde aquí creo que está. Sí, justo estaba chévere que vi que estaban promocionando aquí, están construyendo aquí lo que se hace para el control de la garrapata. Bueno, puede ser una desparasitación externa, ¿no? Es como una cabina de desinfección, pero con desparasitante. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado algún otro control? ¿Algo? Inge, empíricamente también saben poner aceite quemado. No, eso es lo que menos recomiendan, el aceite quemado. Ah, Sí, lo que mencionaban es que el aceite quemado eh, tapa sobre todo ay, se me fue el de la piel, ¿cómo es? Tapa los poros de la piel. Los poros, Sí, los poros de la piel. Tapa los poros de la piel y puede provocar daños en el animal, ¿no? Sí, sí he visto yo que les ponen, sobre todo donde está afectado, ¿no? En sarna he visto que ponen bastante. Les ponen el aceite quemado de los carros, ponen, ¿no? Eso sí he visto yo. sí, yo también tenía una perrita que se, que le dio sarna, pero ya, o sea, no hubo cura ni con inyecciones, nada más sale caro. Tocó sacrificarle porque ya estaba todo el animal estaba con sarna. Le Claro. poníamos eso, se controlaba por un tiempo, pero no. Ah, había otra que, solución podal, eso sí le curó a otro perro, que La tenía solución, mierda. la solución podal ¿qué es para las patas? Para panadizos saben utilizar eso. Sí, para los hongos de los cascos del caballo. Ah, eso es para sarna, para la vale. Sí, creo. Sí No. le hizo, pero era muy cruel, creo. El perro se desesperaba y corría. Yo lo que he visto que sí les han inyectado la ivermectina a los perritos, pero no para todas las razas era la ivermectina en los perritos. No me acuerdo algunas razas que eran alérgicas y enseguida morían, no sé, no me acuerdo cuáles eran. Unas razas grandes creo que eran, pero es dolorosísimo, están salir chillando los perros apenas les inyectan con ivermectina, pues. Es bien doloroso. Mm, Inge, yo he visto que les hacen baños de aspersión con el Deja y Negubón. ya, para lo que es garrapata. Sí, para el control de las garrapatas. Sí, sí, ahí, eso les digo. O sea, la idea nosotros como productores sobre todo es tratar de ver, bueno, en este sentido, la parte más económica y efectiva, ¿no? Que eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y sobre todo hacer el control, tratar de hacer control, ¿no? Que esa es nuestra función, ¿no? Sí, más adelante creo que tengo algo de eso. Bueno, sí, hasta ahí algún comentario, algún aporte. Miguel, ¿quieres hablar algo? Listo. Bueno, en realidad no, recordemos, sí, alguien. Pablo, aquí, profe, una pregunta sobre me queda una duda sobre la ivermectina más AD3. Sí, Al dime. momento de aplicar,
Eso es para desparasitar, ¿verdad? No, Claro, el ivermectina es desparasitante. ya, pero verá, al momento de desparasitar, ¿verdad? Y usted al mismo tiempo le está metiendo vitaminas, el parásito no se llega como tipo fortalecer vuelta. Es una buena consideración, una buena observación. O sea, eh, en realidad, sobre todo lo que han hecho este tipo de medicamentos, sí, es sobre todo más por manejo, ¿no? Yo también tengo el mismo criterio tuyo, sí, o sea Sí, claro. que si en realidad yo este rato le desparasito y le vitaminizo, obviamente le estoy dando vitaminas al parásito, ¿no? Porque se está alimentando del hospedador, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo, particular, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo es separarle el primero desparasitar y después de unos 8 días vitaminizar, obviamente ya cuando el animal haya botado todo el parásito de su organismo, ¿no? Pongámoslo en ese sentido. Entonces yo lo que les digo, por ejemplo, a mis productores, a ver, desparasiten hoy día y después de 8 a 15 días pueden utilizar la vitamina. Pero en este caso es más manejo, ¿no? Imaginémonos manejar 50, 100, 500 cabezas de ganado y, y desparasitar en una semana y después de dos, a lo mejor no es muy, ¿cómo vendría a ser? Una que puede ser el estrés a los animales. Y otra sobre todo es mano de obra y va a incrementar mis costos, ¿no? O sea, por eso ya hoy día ya hay bastantes vitaminas, o sea, bastantes ivermectinas que son con vitaminas o desparasitantes con vitaminas. Pero ya es cuestión de manejo, o por ejemplo, ¿qué es lo que sucede aquí en nuestra zona, en la zona interandina? Para salir más que sea al parque, más que sea estar ahí sentadas, como la gran... No, mentira. Yo creo que ya esto ya está grabado y vamos a subir a Viral Spoch. Suba. Sí, ya vaya. Maritza ya está ya para meme ya. Entonces, eso les digo, en este sentido, tratemos, o sea, sobre todo, más es cuestión manejo, sí. O sea, como mencionas, yo tengo el mismo concepto que mencionó hace un rato Pablo, sí, pero bueno, yo considero que como las casas, los productos o los en este sentido, los productos químicos o los medicamentos previo estudio, previo análisis o pruebas de campo deben haber tenido buenos resultados, ¿no es cierto? ¿O qué tendría para en realidad hacerlo de manera comercial, ¿no? O sea, deberíamos probar, ¿no? En este sentido, en campo, ¿qué hacer? Sí, ¿qué resultados tienen estas? No sé, puede ser incluso un tema de investigación, ¿no? O sea, ¿qué efectividad tiene una desparasitante con la vitamina versus hacer darle el tiempo de descanso, pongámoslo en ese sentido, que puede ser un tipo de investigación. Me imagino que debe haber investigaciones, ¿no? Que se puede consultar, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí algún comentario, alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Dime. El Broncomax, viene de penicilina sódica y penicilina procaínica, viene streptomicina y bromexina. Sí. En aves, el modo de aplicación es cada cuánto se le puede poner. ¿En aves? Sí. Porque el Broncomax, lo que yo no he visto tampoco, yo no sé, no he visto, yo no utilizo ese yo. Pero bueno, el Broncomax es para problemas de neumonía y cuando hay presencias de neumonía con moco, ¿no? Porque la bromexina es un mucolítico que hace lo que disuelve el Ajá. moco, disuelve el moco. Pero me hablas para aves de combate, para No, gallo fino. criollos. No, A ver, para criollos. a ver. En gallitos criollos yo, bueno, en ese sentido tienes que identificar
qué tipo de, a ver, cómo vendría a ser. Verás, por lo general en aves tenemos problemas virales o problemas bacterianos. Entonces, las afecciones respiratorias por lo general pueden ser por virus, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser Newcastle o puede ser un micoplasma. Casi infecciones bacteriales, así que provoquen en este sentido en aves no es muy común, ¿no? Por lo general puede ser Newcastle o puede ser un micoplasma, que en realidad lo que tú estás haciendo no va a funcionar. Lo único que puede funcionar ahí es la bromexina como disolutor del moco. O sea, yo lo quisiera, Ingeniero, dime. lo que pasa es que es un gallo que está, o sea, de más joven se enfermó Ya, y quedó como que, o sea, se recuperó, anímicamente se recuperó, pero quedó como con una ronquera así o sea, y en el esófago, o sea, parece que no tiene nada, porque yo o sea, le he revisado y es más como que a lo que canta, como el último suspiro es como que le sale esa ronquera. ya, De verás, ahí así nomás, o sea, no, es normal. claro, eso te explico, verás. En realidad, lo que debería, o sea, es como a nosotros, por ejemplo, nos da una gripe, ¿no? La gripe es producida por un virus. Entonces, lo único que nosotros hacemos es curarnos la sintomatología, ¿no? En lo que tiene que ver, por ejemplo, fiebre, si tenemos tos o tenemos moco, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo tiene que hacer en las aves. Sí. eh, por ejemplo, si tienes presencia de moco, entonces lo único que tienes que ponerle es, por ejemplo, es una bromexina. Eso No, es que sí, no hay presencia de moco. entonces, ¿para qué poner la bromexina si no hay presencia de moco? O sea, no es necesario. O sea, eso te digo, tienes que ser más específico en lo que tiene que ver. Si es una enfermedad viral, no haces nada tú poniendo la penicilina o cualquier tipo de antibiótico. Entonces yo lo que pondría, por ejemplo, si tú tienes, en ese sentido, si tú aseguras que es una afección de la garganta o del esófago, que dices vos del ave, o sea, No, es más como de los un pulmones, y que ronquido, el un ronquido. esófago no. Entonces, si es un ronquido, ahí sí puede haber moco en los pulmones, entonces ahí sí entraría bien solo bromexina. Ponle bromexina al agua, si no puedes conseguirte bromexina, algún mucolítico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Y lo bueno, que es antibióticos no va a hacer nada ahí. no, el antibiótico no va a hacer nada si es viral. Claro, si es viral no hace Ok. nada. Claro, o sea, ponle un mucolítico, ponle Brasil. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, dependiendo qué es lo que sucede en las aves, a veces no sé si te ha pasado a ti, por ejemplo, lo que sucede en las aves por lo general, comienzan a estornudar, a roncar y se les hincha la cabeza. No sé si has visto tú. Se Sí, les sí, hincha, sí. se les hincha la cabeza y se les aplasta y comienzan a salir una pus por los ojos y por el pico. Entonces lo que se hace, por ejemplo, ahí es tratar con mucolíticos para tratar de disolver el moco. ¿Por qué? Porque las aves no tienen la capacidad de expectorar, los animales no tienen la capacidad de expectorar como nosotros. ¿O qué vendría a ser? O sacar el moco. Sí. Entonces por eso ahí tenemos que ayudarles con estos disolutores de moco, que es la bromexina. Entonces, cuando tengas problemas respiratorios, por lo general, unos 8 días, unos 12 días de bromexina, tranquilamente te funciona. Y si deseas tratar de bajar la carga bacteriana, unos 4 días de un antibiótico de amplio espectro, por ejemplo, puedes utilizar una enrofloxacina. Sí, o sea, 4 días de Ingeniero, enrofloxacina. y hay, Sí, hay un, hay un producto que se llama Trueno que viene tilosina con enrofloxacina. ¿Funcionaría ahí? verás, lo que pasa es que esas son bombas de antibiótico, ¿no? Entonces tú tienes que siempre comenzar con antibióticos, hablemos, ¿cómo vendría a ser? Menos fuertes, ¿no? Sí, Que lo que porque pasa es que yo a ese ya le he dado casi de todo. enrofloxacina, comenzaste con enrofloxacina.
¿Si has utilizado enrofloxacina? No, yo les empecé dando en pastillas, les di La amoxicilina. amoxicilina con cloranfenicol. Y de expectorante le di, ¿cómo se llama? Mucosolvan. El que es para la tos. Sí. Pero me parece que tiene guaifrenina, me parece que tiene como expectorante el mucosolvan. No es bromexina, o si es bromexina mismo. No, el disolvón ese creo que es bromexina. Ya. Bueno, en realidad la idea es utilizar medicamentos de uso veterinario, ¿no? Que en realidad no sabemos los otros componentes que tenga el jarabe, qué efecto va a tener sobre el animal, pero bueno. En todo caso, la idea es tratar de eliminar el moco de los animales, ¿no? Pero trata de siempre comenzar si utilizas antibióticos, con antibióticos suaves, por decirte, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el de más amplio espectro? Es la enrofloxacina, porque esa es para varios tipos de bacterias que pueden afectar. Entonces, comienza con enrofloxacina al 10%, unos 4 días. Si ya mismo no te da los resultados con la enrofloxacina, ahí sí ya puedes subirte, por ejemplo, a una tilosina. Sí, que vienen ahí ese trueno, por ejemplo, hay varios ya vienen que vienen bombas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que los animales comienzan a tener resistencia a ciertos antibióticos, entonces ya no te va a funcionar ninguno y vas a tener que después utilizar antibióticos mucho más fuertes todavía. Por ejemplo, ya una gentamicina, un ketoprofeno, perdón, no es ketoprofeno, canamicina, sí, que son ya antibióticos mucho más fuertes. Entonces, ahí sí, o sea, tienes que hacer un tratamiento progresivo, ¿no? Sobre todo, la mayoría o no, o lo que deberías hacer es un calendario más que todo de vacunación. Tú deberías vacunar sobre todo para Newcastle y bronquitis, cada 8 semanas, 6 semanas, dependiendo si a tu alrededor hay más aves de traspatio, por ejemplo. Si tu vecino tiene aves, yo vacunaría cada 8 semanas, 6 semanas lo que es Newcastle bronquitis. Y con eso te vas a ahorrar lo que tiene que ver en antibióticos. Vacuna Newcastle bronquitis cada 8 semanas y con eso vas a estarte evitando de este tipo de problemas porque la mayoría son enfermedades virales. Sí, en aves sobre todo hay mucho desafío de campo en lo que tiene que ver para enfermedades virales. Yo lo que haría es, sobre todo, vacunar para enfermedades virales. Newcastle bronquitis, cada 6 semanas a todos los pollitos. ¿Sí? No sé si te ayuden algo y no hay cualquier cosa. Ingeniero, y entonces le podría poner la bromexina con la enrofloxacina. Sí, pero ponle, verás, 4 días de enrofloxacina, 4 días. Porque verá, ese Broncomax viene gentamicina también, y la enrofloxacina y la penicilina. Ya, pero ese es inyectable. Sí, es inyectable. Ya, si quieres inyectar de ave en ave, inyectale 1/2 centímetro a cada ave. De ese producto que tienes. Con 1/2 centímetro sufre. O relaciónale de acuerdo al peso, según lo que te dicen el peso ahí, le relacionas a las aves. ¿Sí? Entonces, no sé, dime. Por ejemplo, ¿le pondría solo una sola vez o todos los días, unos 4 días? No, esa es una sola vez nomás. Una sola vez. ¿O sabes cuál también funciona bien en aves? El benzapén. El benzapén también he visto que ponen en aves. Ese también nunca porque me parece que el Broncomax tienes que reconstituir, ¿no? Viene una pastillita o viene en polvo y viene en líquido y le reconstituyes de exacto, Broncomax. sí. Sí. Entonces, no, tienes que, el otro, el benzapén, porque verás que una vez reconstituido te dura solo 7 días.
7, 8 días creo que dura. Pero el Benzapen ya viene, como es ya disuelto. Entonces ese te dura mucho más tiempo abierto, ¿no? Que el otro. Porque el otro que reconstituyes te dura solo 15 días, 21 días me parece que dura. Una vez reconstituido. Ujú. Pero yo le pondría, ponle oral nomás. Ponle oral, consíguete bromexina oral. Sí, bromexina oral y enrofloxacina, 4 días de enrofloxacina y de bromexina unos 15 días. Si no tienes bromexina, tienes chance de conseguirte, por ejemplo, aquí, bueno, la facilidad en las sierras de conseguir el eucalipto. Se les hace agua de eucalipto, se les fumiga el eucalipto y listo, y eso les ayuda para expectorar. O la bromexina también tú puedes fumigarle. Sí, me parece que hay un producto que se llama Flu. Vele si te consigues en la veterinaria, se llama Flu. Flu 500 me parece que se llama, déjame ver. Es de CC Laboratorios, me parece, déjame ver. Es este creo que es bromexina. Ah, este mismo es. Porque también he visto una bromexina que viene con aceite de eucalipto o algo así. Sí, mejor todavía. Yo este he ocupado yo. Ya les estoy publicando ahí. Este Flu 500. Este es bromexina. Entonces este puedes utilizarle también. Le pones en el agua, le puedes si quieres fumigar a los animales, no hay ningún problema, como quieres. Pero sí, siquiera unos 15 días, si quieres, le das de bromexina. Y unos 4 días de antibiótico y con eso es suficiente. Pero lo que sí deberías tú es vacunar. Vacuna cada 8 semanas Newcastle bronquitis y con eso te vas a evitar de estar ahí utilizando todo esto. Porque la mayoría son enfermedades virales y son respiratorias. Ujú. ¿Hasta ahí alguna Ya, pregunta? ingeniero. No, Ya, ingeniero, eso nomás, gracias. no, ahí me preguntas nomás cualquier cosa, me escribes nomás, ahí te ayudo, ya sabes. Ya, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Listo, vamos a quedar hasta ahí. Cualquier cosa, revisarla en el aula, por favor. A ver. Bueno, no sé, es algo curioso. Yo a mi mamá le sé ver que en los pollos, en el agua que le ponen los bebederos, le pone un poco de ají. ¿Para qué o en qué ayuda? Aquí, el ají y ponen también la cebolla, también se poner ají, cebolla, ajo ponen. Bueno, en realidad lo que deberíamos ver en este sentido, veámosle ¿qué tiene el ajino? ¿O qué tiene, por ejemplo, el ajo? ¿O qué tiene la cebolla? En realidad, verás, si no me equivoco, me parece que tienen polifenoles, ¿sí? Entonces, estos polifenoles ayudan en ese sentido a subir, pongámosle, ayudan al sistema inmunitario, ¿no es cierto? Y tienen, como decir, acción antiinflamatoria, ¿no? Y acción antimicrobiana tienen algunos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A ver, funcionan más o menos como los promotores de crecimiento. Sí sabemos que son los promotores de crecimiento, ¿no? ¿Se han escuchado de los promotores de crecimiento? No, profe, nunca he escuchado, es primera vez que esté. Bueno, por lo general en los alimentos balanceados se pone promotor de crecimiento. Los promotores de crecimiento, ¿qué son? Son antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la bacitracina de zinc, o tenemos la flavomicina, tenemos la lincomicina, tenemos la neomicina, que son promotores de crecimiento, ¿sí? ¿Qué esto que ayudan? A bajar la carga bacteriana en lo que tiene que ver del organismo de los animales. Baja la carga bacteriana. Entonces, por ende, tiene controlado en este sentido pongámosle ¿cómo debería ser? Tiene controlado las bacterias o los niveles de bacterias, o no sé cómo nosotros lo entendamos, ¿no es cierto?, del organismo. Sí, recordémonos que nosotros estamos cargados de bacterias, ¿no? Pero obviamente el sistema inmune les tiene ahí quietitos, ¿no? Que no se multipliquen, y esto les tienen ahí. Pero por ejemplo tenemos un estrés
Sí, no sé, se me ocurre algún problema de estrés, no sé, ¿cómo vendría a ser? ¿Cuál? A ver, eh, o en animales, por ejemplo, una castración, ¿ya? Le castro al animal y eso provoca un estrés. ¿Qué hace ese estrés? Baja el sistema inmunológico y tenemos las bacterias que son oportunas que comienzan a invadir al organismo, pongámoslo en ese sentido, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que utilizan, por ejemplo, el ají y la cebolla tienen ciertos tipos de compuestos que actúan como promotores de crecimiento, o como antibiótico o como probiótico. Sí, entonces eso se puede utilizar, no queda. Por ejemplo, yo lo que he visto que ponen en los gallos, sobre todo utilizan mucho lo que es la cebolla y les ponen ajo, ¿sí? Para tratar para no dar antibiótico, ponen la cebolla y el ajo. O el ají, o lo que he visto, el ají. Bueno, el ají yo lo que he visto sobre todo como desparasitante o para control de insectos, he visto yo que utilizan eso. Sobre todo en la parte agrícola he visto que se hacen por ahí. Ingeniero, ¿es cierto que el ajo debilita el calcio de los huesos? Allí no sé, Miguel. Sí, sería una buena hacernos un favor, alguna cosa para ver si conseguimos algo de información, pero no, desconozco ese. Yo lo que nosotros hicimos es una investigación en pollos broiler, el extracto de ajo utilizamos, sí, para lo que es bajar carga bacteriana, obviamente, y lo que se les hizo es, por ejemplo, no se les puso en ninguna fase en los pollos, no se utilizó antibiótico y tuvimos buenos resultados, ¿sí? Entonces sí podemos utilizar por ahí, ¿sí? ¿Alguien más, algún comentario, algo? Listos, muchachos, vamos a quedarnos hasta ahí, creo que nos hemos ido largo en la conversa. Y sí, es interesante, sí, que cada uno comparta sus dudas, sus inquietudes y sobre todo experiencias, que de eso es también que nosotros aprendemos, ¿no? Hay que comentar en cualquier situación. Sí, vamos a quedar hasta ahí. Por favor, revisarán el aula en esta semana para hacer algunos trabajos que hemos estado medio atrasados en trabajos. Sí, Dije una pregunta antes de terminar. ¿Está ahí? ¿Me escucha? dime, Inge. dime, sí te escucho. Verá, lo que pasa es que en un ave me le dio la ronquera y cuando estaba, y ya se curó, pero quedó ronco y el canto no le sale así como ronco. ¿Ya queda afectado permanentemente o por qué será? Porque ya no ronquera y síntomas de moco ya no tiene, ya solo quedó ronco. No le sale el canto, quedó afónico. Claro, bueno, en realidad a lo mejor, verás qué es lo que sucede en las aves sobre todo. En la parte de la tráquea, sobre todo, se le forman lo que se llama los tacos caseosos, ¿sí? Estos tacos caseosos son, como su nombre lo dice, no son tacos de moco, ¿sí? Que eso les obstruye a las aves, sobre todo, como les he dicho, los animales no tienen la capacidad de expectorar, ¿no? De sacar el moco. Entonces eso se les obstruye y obviamente provocan la muerte por asfixia, pongámoslo en ese sentido. Entonces, en realidad, a lo mejor puede que le haya afectado, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver el canto a tu ave, ¿no? En ese sentido, ¿no? La formación de moco, a lo mejor sufrió un proceso inflamatorio que en realidad le afectó, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo no he visto yo para poder decir. Yo lo que he escuchado es por ejemplo, aquí que hay bastante criadores de gallos finos, sí, o de los gallos de pelea. Yo a ellos les he escuchado, lo que les hacen es que les plumean, ¿no? Eso les hacen para sacar, por ejemplo, el moco.
Sí, con trago ni con puro. Ingeniero, pero le plumean el esófago o la tráquea. La tráquea debe ser. La tráquea le plumean. Claro. Le Ah, plumean. no, pero ese es Inge, eso es cuando, eso es en otro proceso, cuando el ave acaba de ejercitarse para sacar la baba. Bueno, yo eso es lo que les he escuchado. Yo, sinceramente, no he hecho, no, yo les he escuchado nada más. Que yo había hecho, no he hecho yo. Yo siempre, por ejemplo, sobre todo a los que son a los criadores de gallo fino, yo siempre les recomiendo que vacunen, porque lo que hacen es no vacunar. Sí, si ustedes tienen aves de traspatio, tienen que vacunar a sus aves de traspatio, tienen que vacunarles de ley, pues. Ah, no, tienen que vacunarles, como les digo, cada 8 semanas, por lo menos tienen que vacunar Newcastle bronquitis a todas sus aves. Entonces, con eso están evitándose de estar ahí utilizando antibiótico, porque la mayoría de enfermedades que están en el ambiente de las aves son enfermedades virales y son enfermedades respiratorias. Entonces, por eso deben vacunar, que es la única profilaxis que tienen. ¿Sí? ¿Algo? ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo? No, Inge. Listo, bueno. Esperemos ahí cualquier cosa para ayudarles en lo que se pueda, ¿no es cierto? Ayúdenme, por favor, poniendo presente en el chat y nos estamos viendo el día de mañana, ¿ya? ¿Listos? Ahí Ya, quedamos. profe, Bueno, gracias. Inge, gracias. Gracias y Maritza, Sí, estás Inge, ya gracias. verás en Sposh Viral ya que ya vamos a subir tu meme. El meme, el meme, el meme. Sí, ya no es la primera vez que me pasa, ya me tienen hecho alguno. Bueno, No vale mi micrófono. listo. Lo siento, compañeros, perdón. Fue mi otro yo.